A veces pensamos que sabemos mucho. Hemos leído muchos libros, hemos citado muchos versículos, ganamos a veces en conversaciones teológicas, pero cuando de pronto alguien te contradice, explota algo dentro de ti que no se parece en nada a lo que predicarías desde un púlpito. ¿Te ha pasado? Honestamente también me ha pasado. Que en público pareces más maduro, equilibrado, hasta más espiritual, pero en privado, cuando nadie te ve, hay como un filo en tus palabras que corta, hay un tono que a veces hiere, hay una necesidad de tener la razón que no cede ante nada. Entonces te preguntas, ¿qué clase de sabiduría es esta que no me ayuda a vivir en paz, ni siquiera con los que amo? Hoy quiero que consideremos Santiago capítulo 3, versículo 17, un versículo que describe algo que muchos cristianos buscan toda la vida sin encontrar, y es la sabiduría de lo alto. Pero antes de ir a la Santa Escritura, consideremos una escena, un cuadro, un hombre que todos respetan en su iglesia. Piensa en eso, imagínalo. Conoce las doctrinas, enseña en la escuela dominical, tiene respuestas casi para todo, pero hay algo que nadie ve. Cuando está en una reunión, quizás de trabajo, quizás en la oficina, y alguno de sus compañeros recibe el crédito que él cree merecer, siente como un nudo en el estómago, no dice nada, pero lo siente, y ese sentimiento lo acompaña todo el día. Cuando su esposa le sugiere algo diferente a lo que él había planeado, quizás incluso también su primera reacción no es escuchar, sino defenderse, corregir, demostrar que su manera es mejor. O cuando ve en redes sociales el éxito de alguien más, que le va bien a alguien que conoce, entonces algo como oscuro se mueve dentro de él. Puede que no sea odio propiamente, puede ser algo más sutil, algo que él nunca admitiría, sin embargo, en voz alta, algo como envidia. Y lo peor, como decía un comercial, no es sentirlo. Lo peor es que, a pesar de todo su conocimiento bíblico, no sabe cómo detener estas cosas en su corazón. Ese hombre, y te lo digo con cariño, tiene mucha información, tiene mucha teología, pero no tiene la sabiduría de lo alto, y la diferencia entre ambas cosas es enorme. Vamos ahora sí a Santiago capítulo 3, versículo 17. Allá dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Piensa detenidamente en estas cosas. No dice que la sabiduría de Dios es intelectual, no dice que es elocuente, tampoco que es algo impresionante. Lo que dice es que es pura, es decir, santa, pacífica también, amable, benigna. Esta es una descripción de carácter, podemos decir, no tanto de capacidad mental. Y aquí está el punto que muchos perdemos. La sabiduría bíblica no se mide por cuánto sabes, sino por cómo vives. Nuestro comentarista Matthew Henry nos dice lo siguiente: la sabiduría verdadera no consiste en pensar o hablar bien, sino en vivir y actuar correctamente. Puedes recitar el catecismo de memoria, si lo conoces. Puedes explicar la doctrina de la justificación por la fe sola, o puedes incluso debatir escatología de manera brillante. Pero si en tu día a día eres impaciente, orgulloso, entonces no has bebido de la fuente celestial. Has acumulado información, sí, pero no has sido transformado.
Y fíjate en lo que Santiago dice primero. Primeramente, pura. La pureza aquí no es solo en un sentido moral, se está hablando de santidad, está hablando de integridad, está hablando de ser consistentes. La sabiduría de Dios no tiene una agenda oculta, no tiene doblez, no tiene máscaras. Es lo que puedes ver de manera abierta, sin engaño. El mundo te enseña a veces a ser muy estratégico, a medir tus palabras según lo que puedas ganar, o a manipular situaciones a tu favor. Pero la sabiduría de lo alto rechaza estas cosas. La sabiduría de lo alto es sincera, es transparente, es la misma en público y en privado. Luego el texto también dice que es pacífica, no que sea pasiva, eso es distinto. Dice es pacífica. Hay una diferencia entre pacífica y pasiva. La persona con sabiduría de lo alto no evita la verdad por miedo al conflicto, pero tampoco busca pelea por el placer de tener siempre la razón. Se puede decir que una persona con sabiduría de lo alto busca la paz, no crear problemas. Y mira lo que sigue en el texto: amable, benigna. Esto es muy especial. La palabra amable tiene que ver con ser considerado con otros. Es decir, no eres un sabelotodo que hace sentir a los demás más pequeños. Eres alguien que hace espacio para otros, que está dispuesto a escuchar, que considera. Además dice que es benigna. Esto significa bondadosa, buena, dispuesta incluso a ceder cuando no comprometes la verdad. No eres terco por principio, más bien eres flexible en lo secundario. Eres flexible en aquellas cosas que no comprometen la verdad. Y ahora viene algo también muy especial, dice el texto: llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia, podemos decir, es como lo opuesto a ser cruel, si se puede decir. Es ver al caído y no caer encima, más bien es ver al débil y no despreciarlo, sino más bien estar dispuesto a tender una mano. Y los buenos frutos, de los que habla también el texto, son la evidencia. No es solo lo que dices, es lo que también causas. Te pregunto, ¿tus palabras edifican? ¿Tus palabras destruyen? ¿Tu influencia acerca a las personas a pensar más en Cristo? Y finalmente Santiago dice: sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto es quizás muy aplastante para nuestra cultura. Sin incertidumbre significa que no eres de doble ánimo. No cambias de opinión según quién esté presente. No eres una cosa hoy y otra cosa mañana. No eres de los que dice hoy una cosa pero mañana ya dice otra, completamente contraria a lo que había dicho el día anterior, sino que eres estable, o digamos lo mejor, confiable, de confianza, constante. Y dice el texto, no solo sin incertidumbres, sino también sin hipocresía, es decir, sin fingir. No actúas como los actores, como si fueras espiritual cuando en realidad estás lleno de amargura y crítica. La sabiduría de lo alto es auténtica. Pero la verdad es que cuando pensamos en todas estas cosas, yo te pregunto algo: ¿no te sientes tú mismo expuesto? Porque la verdad es que yo mismo me siento así. Porque esa descripción no es el retrato de mi propio corazón natural. Es el retrato, sí, de Cristo. Es Jesús quien fue puro sin mancha. Es Jesús quien fue pacífico sin ser débil. Es Jesús quien fue amable sin comprometer la verdad. Es Jesús quien fue lleno de misericordia sin dejar de ser justo.
Es Jesús, quien fue consistente, sincero, sin doblez, auténtico. Y aquí está el Evangelio, querido oyente. No podemos producir esta sabiduría por nuestra propia cuenta. No es algo que logramos, es algo que recibimos. Santiago mismo lo dice, es de lo alto, es celestial, es un don de Dios. Y esto nos lleva al punto central de todo este asunto. Si la sabiduría verdadera es de origen divino, del cielo, de lo alto, entonces la pregunta no es ¿cómo puedo ser más sabio? La pregunta es ¿he nacido de nuevo? Porque la sabiduría de lo alto es fruto de la regeneración. Es lo que sucede cuando el Espíritu Santo habita en ti y comienza a transformarte desde adentro. No es que te esfuerzas más por ser pacífico, es que Cristo produce en ti esa paz. No es que te obligas a ser amable, es que el amor de Dios derramado en tu corazón te hace considerar la necesidad del otro. No es entonces actuar. Se está hablando es de una transformación. Pero aquí viene el problema. Muchos de nosotros hemos confiado en Cristo. Amén. Pero seguimos viviendo con la sabiduría terrenal. Seguimos usando las tácticas del mundo, la astucia, la manipulación, la competencia, la defensa de nuestro propio ego, y entonces nuestra vida cristiana se vuelve como loca. Decimos una cosa, pero vivimos otra. Cantamos de la gracia en el día del Señor, pero vivimos con amargura el lunes. Y eso, querido oyente, no es solo hipocresía, eso es lamentable. Porque vivir en esa división es vivir sin paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. No finjas que ya tienes esta sabiduría, no te engañes. Si tu vida diaria no refleja lo que Santiago describe, entonces primeramente admítelo y confiésalo delante del Señor. Dile al Señor: Señor, soy duro, soy orgulloso, soy impaciente, necesito de tu sabiduría porque la mía solo produce más problemas. Y en segundo lugar, después de admitirla, pide por esa sabiduría. Santiago ya lo dijo en el capítulo 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque no es algo que mereces, es algo que Dios te da generosamente. Pero tienes que pedirla con humildad, con hambre, con deseo. Luego de pedirla, examina tu vida a la luz de este versículo. No te midas por cuánto sabes, mídete por cómo vives. ¿Eres puro en tus intenciones, por ejemplo? ¿Eres pacífico? ¿Eres amable? ¿Eres misericordioso? ¿Eres consistente? Esos son buenos indicadores para ti y para mí. Así que hoy, antes de volver a tomar otro libro de teología o antes de ganar otra discusión sobre teología o antes de impresionar a otra persona con tu conocimiento, espera un momento y pregunta al Señor: Señor, ¿tengo tu sabiduría o solo tengo información? ¿Estoy siendo transformado o solamente estoy siendo educado? ¿Mi vida refleja a tu Hijo Cristo o son solamente palabras de mi boca? Porque al final del día lo que importa no es cuánto sabes, es a quién reflejas. Y si reflejas a Cristo, tu vida será pura, pacífica, amable, llena de misericordia. Esa es la sabiduría de lo alto. El Señor nos ayude.